Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar Novo Nordisk de forma cualitativa y cuantitativa. Como ya sabéis, Novo Nordisk es una empresa que lleva una caída del menos 54% desde máximos y bueno, me habéis pedido en el Club de Inversión Sensata que la analice. Además, también he publicado el informe completo, el estadístico, en el Club de Inversión, al cual podéis acceder a través del link de los comentarios o escaneando el código QR que veis en pantalla. Para este análisis empezaremos analizando pues, el negocio y el contexto actual, porque las razones detrás de ese menos 54%. Luego pasaremos a analizar financieramente la empresa, tanto valoración como balance de situación. Y luego ya pasaremos a un análisis cuantitativo donde analizaremos pues, el rendimiento histórico de las acciones frente a un índice de referencia, ¿no? Que en este caso hemos escogido al SP500. Luego pasaremos a analizar las sinergias que pueda tener en términos de diversificación, el invertir a lo mejor en el SP500 y a la vez en Novo Nordisk o invertir en una o en otra. Y finalmente, para los inversores interesados, el cómo invertir en esta acción, ¿no? A través de qué plataforma o cómo ganar exposición. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el negocio y contexto actual. Bueno, para los que no sepan, Novo Nordisk es una compañía farmacéutica global especializada en el desarrollo y comercialización de tratamientos para diabetes, la obesidad y enfermedades raras, ¿vale? Como ya sabéis, estamos en un mundo donde cada vez pues, la tecnología lo hace todo mucho más fácil, la gente ya no tiene ni que salir de casa para socializar, ni bueno, digamos que la tendencia es a una población más obesa, ¿no? Por lo tanto, Novo Nordisk, que es una empresa que está muy bien posicionada para capitalizar esta tendencia, ¿no? Porque a mayor cantidad de gente obesa, más demanda hay por tratamientos de diabetes y pérdida, bueno, fármacos para perder grasa, etcétera, ¿no? ¿Por qué ha bajado esta acción un 50% desde máximos? Podemos ver aquí que la acción tocó máximos alrededor de mediados del año pasado, ¿no? En $150 por acción y desde entonces ha bajado un 50%. Esto se debe a que tres factores ahora mismo, que es una competencia creciente por parte de su mayor competidor, que es Eli Lilly. Eli Lilly ha aumentado su cuota de mercado en medicamentos bueno, fue Novo Nordisk el primero en sacar pues medicamentos para la obesidad, ¿no? Eso de te pinchas y pierdes grasa sin hacer deporte. ¿Vale? Pues Eli Lilly ha sacado su gama de productos también para cubrir esta demanda, ¿no? Que son Zepbound y Mounjaro. Y bueno, al haber más oferta, pues los precios bajan, ¿no? Hay más competencia, eso es bueno para el consumidor, pero claramente negativo para Novo Nordisk, ¿no? Porque claramente los márgenes, si el precio baja, el margen baja, ¿no? Y luego también del mercado total de las ventas, pues también ese crecimiento en ventas se va a ver disminuido ya que el Lili va a vender también. Entonces, pues ahí bajan ingresos potenciales y luego una bajada de márgenes, lo cual no es beneficioso para la acción. Luego también esto se ha juntado con resultados decepcionantes en ensayos clínicos. ¿Vale? El resultado ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para innovar y mantenerse competitiva en el mercado de tratamientos para la obesidad. ¿Vale? Aquí ha habido un fallo y es que han sacado un producto que el mercado anticipaba que iba a tener más o menos un 25% de efectividad y ha acabado teniendo un 20% de efectividad, ¿no? Por lo tanto, pues el mercado ya está descontando que es un producto que no se va a vender muy bien y por lo tanto menor crecimiento a futuro, ¿no? Y luego también ha tenido problemas de suministro.
lo que ha facilitado mucho la entrada de competencia. ¿Qué ha pasado? Pues que ellos sacaron el fármaco este de la obesidad y la demanda inicial fue mucho más grande de lo esperado, ¿no? Entonces se agotaron. ¿Y qué pasó? Pues que al agotarse facilitó mucho más la entrada de competidores, porque hasta que volvieron a reabastecer, la gente, había una demanda enorme, ¿no? Entonces entraron competidores. Y si pasamos a analizar la valoración actual, podemos ver que ha pasado de cotizar a 48 veces PER, que esto es precio sobre beneficio, ¿vale? Precio por acción sobre beneficio por acción. Entonces, cuanto mayor sea el PER, en este caso, más estamos pagando por la acción por cada unidad de beneficio que nos aporta, ¿no? Al final, un inversor lo que quiere es pagar cuanto menos PER posible, ¿no? Digamos. Y bueno, ha pasado de 48 veces beneficios a ahora a 21 veces beneficios, ¿vale? Si analizamos el historial, ¿no? Desde el 2006 que tengo aquí, podemos ver que de media, más o menos, sin contar el post-COVID, ¿no? Que después del COVID vimos que rompió este techo. Normalmente el máximo que había cotizado esta acción en términos de PER era un 26, ¿vale? 27 casi. Pues bueno, rompió este techo y se fue a 48 veces PER. Beneficios, ¿vale? Lo que ha hecho ahora es corregir y volver a su media, ¿vale? Su media histórica, que más o menos es de un 20%. Ahora mismo está en 21. Su mínimo desde el 2005 está en un 12, un PER 12. O sea, vale, ahora mismo está un 20, que es más o menos su media histórica, ¿no? Pero podría estar, como mínimo, ha llegado a estar en 12 veces beneficios, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, en el 2017, en la crisis del 2008, etcétera, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que, bueno, que tampoco es que esté muy barata, ¿no? En PER 20 si lo comparamos a histórico, ¿vale? Podría llegar a estar en un PER 12. Y luego en calidad de negocio, aquí podemos ver pues, el retorno sobre el capital invertido, ¿no? Que esto lo que hace es básicamente el beneficio neto dividido entre el capital, la deuda financiera más el capital social de la empresa, ¿no? El patrimonio neto. Que al final, esta es una métrica que nos dice cómo de buenos son los gestores de esta empresa, ¿vale? La directiva, invirtiendo el capital, ya sea fondos propios o deuda financiera, ¿no? Y podemos ver que, bueno, ahora mismo tiene un ROIC del 57%, que es, bueno, si lo comparamos con otras industrias, es una auténtica barbaridad. O sea, esto es buenísimo, ¿no? Que cada euro que invierten le sacan 57 céntimos al año. O sea, eso es una barbaridad. Pero este ROIC era muchísimo mayor antes, ¿no? Y desde el 2018 podemos ver que la tendencia es a la baja, ¿vale? Ha estado bajando, ha pasado de más o menos más de un 70% a un 57%. Esto se debe claramente a un aumento de del entorno competitivo, ¿no? Ya no son capaces de generar este tipo de retornos tan elevados, pero bueno, un 57% de ROIC es muy muy bueno. Y luego también podemos ver que el margen bruto, ¿vale? Y el margen EBITDA pues son altísimos, ¿vale? De un 83% y un 50%. Y estos a lo largo del tiempo se mantienen muy estables, ¿vale? Lo cual es muy muy positivo, porque quiere decir que tienen ventajas competitivas muy fuertes y una demanda muy sólida a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos que si son capaces de mantener unos márgenes brutos del 83%, es que su producto no tiene competencia, básicamente, ¿no? Porque es muy difícil tener estos márgenes y que no entren nuevos competidores atraídos por, claramente, los beneficios. Y en cuanto al balance de situación, aquí lo que vamos a analizar es básicamente la deuda que tienen, si están en riesgo de, digamos, pues liquidación o lo que sea, ¿no? Que en este caso podemos ver que Novo Nordisk, que es una empresa con un balance muy, muy fuerte. Y aquí hemos visto que unos ingresos, pues unos márgenes altísimos, barreras competitivas altas, muy diferenciados. O sea, lo que es el modelo de negocio, digamos que es de muy alta calidad, ¿no? ¿Que se puede ver comprometido a largo plazo porque ha salido un competidor? Puede ser, pero es difícil que pasen de un 50% de EBITDA
O sea, es que tienen muchísimo colchón, digamos. Entonces, muy, muy difícil tiene que poner la situación para que esta empresa vaya muy mal, ¿no? Digamos. Entonces, aquí podemos ver que si vemos los activos, ¿vale? Tienen 71.000 millones de dólares y de deuda tienen unos 20.000 millones, o sea, 17.000 millones de dólares, ¿vale? Podemos ver que más o menos tienen 3 veces más activo que dólares. Lo que quiere decir que solamente un 33% de sus activos es deuda, ¿vale? Todo el resto sería patrimonio, o sea, deuda financiera, ¿vale? Hablamos aquí. Todo el resto pues sería de los accionistas, ¿no? Y luego otra métrica muy importante es ver cuántas veces cubre el EBITDA el interés, ¿no? Y aquí podemos ver que de interés sobre la deuda que hablábamos de 17.000 millones, ellos pagan 279 millones de dólares, ¿vale? Al año. Esto fue en el 2024. Y tienen un EBITDA de 21.000 millones. O sea, vamos, que aquí nos quiere decir que no tienen ningún tipo de problema a la hora de pagar sus deudas, ¿no? Sus intereses. Ya que, bueno, de 21.000 millones sobre 279 millones, pues bueno, da un múltiplo bastante alto, ¿no? Entonces, aquí hay mucho colchón otra vez. Tienen un balance de situación muy fuerte. Y ahora ya pasamos a analizar el rendimiento histórico, que es un análisis más cuantitativo. Y aquí podemos ver los retornos acumulados de una inversión en Novo Nordisk desde 1982, creo que era, hasta hoy, y lo comparamos al S&P. Pues bueno, podemos ver que el S&P casi que ni se ve, ¿no? Aquí. Y bueno, aquí tenemos pues a diferentes plazos, a día de hoy, cuál ha sido el retorno, ¿no? Podemos ver que hace un año, si hubiese invertido en el S&P hace un año, hubiese obtenido un 10% y en Novo Nordisk hubieses perdido la mitad de tu dinero, ¿vale? Pero bueno, el acumulado de Novo Nordisk es 61.000% frente a 4.000%. Y esto es sin incluir dividendos, ¿vale? Este análisis cuantitativo no va a incluir dividendos tanto en el S&P 500 como en Novo Nordisk, ¿vale? Si incluimos los dividendos, el retorno sería superior. Y ahora pasamos a analizar una métrica que, bueno, el rendimiento rolling al plazo de un año, ¿no? Que es, en mi opinión, mucho más relevante que este gráfico de aquí, porque lo que nos muestra, nos ayuda a entender es si Novo Nordisk consistentemente genera retornos superiores en el plazo de un año a el S&P 500, ¿no? Básicamente, si por ejemplo nos fijamos aquí, en este punto de aquí, lo que nos quiere decir es que un inversor que hubiese invertido hace un año a principios del 2010 hubiese obtenido un retorno del 90% con Novo Nordisk, ¿vale? Frente a un 70% con el S&P 500. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos aquí es que nuestra inversión, ¿no? En este caso Novo Nordisk, la línea negra, esté consistentemente por encima de la línea gris que vemos aquí, que es el S&P 500, ¿no? En este caso podemos ver visualmente que sí, ¿no? Que más del 50% de las veces, ¿no? Digamos, está la línea negra por encima de la gris, lo cual es bastante positivo. Pero sí que tiene varios extremos, ¿no? Como podemos ver ahora, el S&P al plazo de un año ha dado un retorno positivo frente a Novo Nordisk un menos 50. Y bueno, aquí ya pasó lo mismo, ¿no? Que Novo Nordisk bajó y el S&P subió, etcétera, ¿no? Rara vez vamos a ver a Novo Nordisk subir cuando el S&P baja, ¿no? ¿Se ha visto alguna vez? Sí, mira, por ejemplo, aquí el S&P bajó un 20% y Novo Nordisk pues, se mantuvo entre un 0 y un 20%, ¿vale? O sea, sí que se puede, pero bueno, tienen, digamos, una correlación positiva, ¿no? Y si vemos los retornos medianos, ¿no? El 50% de las veces en el plazo de un año, Novo Nordisk le da a los accionistas un 24% de retorno frente a un 13,5% del S&P, ¿vale? De media, Novo Nordisk da un 21 frente a un 12 del S&P, pero tiene una desviación del 26%, ¿vale? ¿Qué es la desviación? Pues básicamente, si de media da un 21, que está por aquí, la línea roja, ¿vale? Pero realmente un 21% al año la da muy pocas veces, ¿vale? Esa es la media, ¿vale? Solamente cuando la línea negra cruza la roja es cuando da un 21. Entonces, la desviación lo que mide es la dispersión entre la media
y el rendimiento realizado, ¿vale? En el plazo de un año, que podemos ver que es la diferencia entre la línea roja que hemos dibujado y la línea negra, ¿vale? Tanto al alza como a la baja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de media te está dando una dispersión del 26%. O sea, si la media es un 21%, digamos que la dispersión puede estar entre un 47% y un menos 5%, digamos. Entonces, bueno, podemos ver que hay un intervalo, ¿no? Y luego retornos aquí, bueno, estas probabilidades las vamos a ver ahora luego. Y la probabilidad, bueno, el retorno máximo que ha tenido Novo Nordisk en el plazo de un año es de un 102 frente a un 77 del S&P, y el retorno mínimo en el plazo de un año es de un menos 55 frente a un menos 47% del S&P. Vemos que en retorno máximo lo hace notablemente mejor y en retorno mínimo está muy, muy parejo, ¿vale? Lo que quiere decir que Novo Nordisk, ya lo analizaremos también, os adelanto, que Novo Nordisk, pues riesgo empresa, pocas veces ha tenido problemas, ¿no? Ha sufrido bastante más por el entorno macroeconómico, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, no? Y luego el Rolling Yearly Volatility, aquí lo que queremos ver es que claramente aquí hemos visto que Novo Nordisk es una acción bastante más volátil que el S&P 500, ¿vale? A simple vista, pero aquí lo que queremos ver es si esto es realmente el caso a lo largo del tiempo, ¿no? Con la volatilidad real anualizada. O sea, volatilidad realizada anualizada. Aquí lo que queremos ver es que, bueno, aquí lo que vemos básicamente es que sí, que Novo Nordisk es más volátil que el S&P 500, ¿vale? Solamente ha sido menos volátil en el COVID. En el COVID Novo Nordisk fue menos volátil que el S&P 500, claramente porque es una empresa pues, farmacéutica, y ese sector en el COVID, digamos que no lo hizo tan mal, ¿no? Pero normalmente suele ser casi siempre mucho más volátil. Y este gráfico lo que nos muestra es la probabilidad de obtener un retorno superior invirtiendo en Novo Nordisk frente al S&P 500 dependiendo del plazo de inversión, ¿vale? Podemos ver que estando invertidos un día a estar invertidos 10 años, ¿vale? La probabilidad de obtener un retorno superior al S&P estando invertidos un día es del 49%. Pero esto va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces pasa de un 49 a un 88% al plazo de 10 años. Y este gráfico nos muestra la probabilidad de obtener un retorno positivo, o sea, superior a cero, a diferentes plazos de inversión, ¿vale? Igual que el gráfico anterior. Podemos ver que a un día es de un 55 para Novo Nordisk y un 56 para el S&P. Pero esto va aumentando a medida que nosotros aguantamos nuestra inversión, ¿no? Llegando a ser del 100% para Novo Nordisk a 10 años y del 93% para el S&P a 10 años, ¿vale? Podemos ver que la probabilidad de tener un retorno positivo es más favorable para el S&P hasta llegar a un año, ¿vale? A partir de un año, ¿vale? En el plazo de 3 años, 5 años, 10 años, la probabilidad de obtener un retorno positivo es más favorable para Novo Nordisk. Y ahora pasamos a analizar las peores caídas que ha sufrido Novo Nordisk en su historia, ¿no? Aquí tenemos subrayadas en gris las 5 peores desde que empezó la caída hasta que se recuperó por completo, ¿no? Podemos ver aquí los periodos y bueno, la peor caída que sufrió Novo Nordisk y se recuperó, ¿vale? Porque claramente la que ha sufrido ahora es peor, ¿vale? Ha caído más de un 51%, pero como aún no se ha recuperado, no la hemos incluido aquí, ¿vale? La peor caída que ha sufrido fue del 2001 al 2004, que cayó un menos 51% y tardó 926 días en recuperarse, ¿vale? Estos son más o menos unos 3 años, ¿vale? Un poco menos de 3 años en recuperarse. Si lo comparamos con su índice de referencia, Novo Nordisk, pues incluyendo la caída de ahora, que ha caído más o menos un 60%, ¿vale? Ya se está empezando a recuperar un poco. Pues el S&P ha caído de máximo un menos 55%, ¿vale? Y ha tardado 1.637 días en recuperarse. Y Novo Nordisk claramente de esta caída máxima no se ha recuperado aún. Pero si la comparamos, por ejemplo, con una caída que sí que se ha recuperado, que fue la de menos 51, pues tardó 926 días en recuperarse, ¿no? Que, bueno, es claramente muy inferior a los 1.637 días que tardó el S&P. Y luego si vemos esta métrica de aquí que pone 5% de las peores caídas, que básicamente es
El 95% de los escenarios, Novo Nordisk suele tardar en recuperarse 177 días de una caída del menos 15%, ¿vale? El 95% de las veces va a caer un menos 15 o menos, ¿vale? Y va a tardar 177 días en recuperarse, frente a un 7% del S&P que tarda unos 80 días en recuperarse. Y luego de media, la caída media que sufre Novo Nordisk es de un menos 4,48 frente a un 1,97 del S&P, ¿vale? 4 veces más de caída. Y tarda 37 días en recuperarse frente a 25 del S&P. Y luego mediano, ¿vale? Porque la media normalmente suele estar muy influenciada por eventos extremos que la empujan mucho. Entonces, la mediana, que mide pues, el 50% de las veces, es que cae un menos 2,33 frente a un 0,67 del S&P y tarda 7 días en recuperarse frente a 4 del S&P. Aquí podemos ver que en entornos más normales, ¿no? Que es lo que miden estas métricas de aquí, más relevante para el día a día, pues el S&P tarda mucho menos en recuperarse, ¿no? Y bueno, cae notablemente mucho menos, ¿no? Al estar mucho más diversificado entre muchas más industrias, sectores, etc. Es normal también, es de esperar, ¿no? Esto. Pero bueno, la de caídas máximas tampoco se va tanto, ¿eh? Y ahora ya pasamos a analizar episodios similares de caídas como la que estamos viendo ahora, ¿vale? Como la que estamos viendo ahora es la más agresiva, sin lugar a dudas. Nunca se había experimentado una caída del menos 60%, ¿no? Como hemos visualizado antes. Pero sí que se han sufrido caídas similares, ¿no? Con correlaciones pues, de 0,80, etcétera, ¿no? Que fue en el 98 al 99. Y luego también la del 2001 al 2002, también, que fue bastante seguido. Y luego tenemos pues la caída de la crisis del 2008, ¿no? Donde los inversores necesitaban liquidez y vendieron pues todo lo que tenían, ¿no? Y que no fue un impacto, pues digamos, por su culpa, ¿no? Fue un impacto macro. Y luego del 1998 al 2000, pues también un impacto macro, ¿no? Recesión económica causada por, bueno, vimos lo de las Torres Gemelas, una desaceleración económica y luego también reestructuraciones a nivel interno que generaron incertidumbre en el accionariado, ¿no? Todas estas situaciones pues generaron incertidumbre, lo que hizo que bajara el precio de la acción. Pero lo interesante es saber qué pasó después, ¿no? Y esto es lo que nos muestra este gráfico. Digamos que el episodio con más correlación al actual es el del 1998, el azul, ¿vale? Podemos ver aquí que bueno, que después de ese episodio pues se recuperó con muchísima fuerza, ¿no? Podemos ver que se recuperó hasta incrementar un 40% desde sus mínimos y bueno, de media, ¿vale? Sí que tenemos un episodio que fue el del 2002 al 2003 que continuó pues, esa recesión y bajó un 40% más desde los niveles de los que está ahora, pero de media de estos tres periodos, pues podríamos, bueno, la estadística sería favorable, ¿no? Podríamos ver en el plazo de un año una revalorización de más o menos un pelín inferior al 20%, ¿no? Que es lo que nos muestra esto. Esto siempre es teniendo en cuenta pues que sigue un rendimiento pues similar al histórico, ¿no? Que no muchas veces pues no se acaba cumpliendo, pero bueno. Y aquí tenemos un análisis donde podemos ver, dependiendo de la caída que sufre Novo Nordisk, los retornos a 3 meses, 1 año, 3 años y 5 años, ¿no? Ahora mismo estamos en una caída de más del 50%. ¿Cuántas veces ha estado Novo Nordisk que una caída de más del 50%? Pues ha estado 52 días. Que esto representa un 0,53% de todos los días que ha estado cotizando, ¿no? Desde 1981. Cuando estamos en una caída así, Novo Nordisk a 3 meses tiene un retorno del 24%, retorno mediano, ¿vale? El 50% de las veces. Tiene un retorno del 24%. A un año del 52%. A 3 años del 122% y a 5 años es el mayor de todos con un 351% de revalorización, ¿vale? ¿Por qué es estadística? Bueno, ya sabemos que Novo Nordisk a largo plazo ha subido una barbaridad, ¿no? Entonces, el 50% de las veces, pues tiene esto, ¿vale? Es una empresa que también fundamentalmente hablando es muy sólida, tiene un balance súper fuerte, tiene unos ingresos, unos márgenes, unos productos muy diferenciados con barreras de entrada altísimas. Sí que es verdad que Eli Lilly le está quitando cuota de mercado, pero bueno, no va a hacer que esta empresa desaparezca, ni mucho menos.
También argumentos en contra puede ser que la valoración, el PER que está ahora mismo en 22, pues es su media histórica, ¿vale? O sea que sí que es posible que baje incluso más, ¿no? Pero bueno, lo que nos muestra esta tabla es que el rendimiento después de una caída del menos 50 es estadísticamente muy favorable, ¿vale? Y luego, en cuanto a sinergias, ¿no? De tener Novo Nordisk en cartera, lo que buscamos es que Novo Nordisk, en este caso contra el S&P, tenga una correlación bastante baja, ¿no? En este caso podemos ver que tiene una correlación, bueno, depende, ¿no? Porque ha ido subiendo, podemos ver que ahora mismo tiene una correlación del 40% por las caídas que está sufriendo y tal. Pero llega a estar en un 70%. De normal está entre un, digamos, podríamos ver visualmente aquí entre un 50 y un 30%, lo cual es una correlación bastante moderada y bastante aceptable, ¿vale? Y si aquí analizamos, aquí lo que hemos hecho es probar diferentes combinaciones de cartera entre Novo Nordisk y el SP500, ¿vale? Hasta llegar a una combinación que minimice la volatilidad de nuestra cartera y maximice nuestro retorno, ¿vale? Que en este caso la combinación óptima a histórico, ¿vale? Esto fluctúa a lo largo del tiempo, dependiendo del periodo que analices, obviamente. Pues en el histórico que hemos cogido desde 1982 hasta día de hoy es de un 49% Novo Nordisk y un 51% en el S&P. De esa manera conseguimos un retorno anualizado del 16% con una volatilidad inferior al estaría más o menos con un 19% de volatilidad, ¿no? Que si, por ejemplo, invirtiéramos en Novo Nordisk solo, obtendríamos un rendimiento de más o menos el 21%, pero con una volatilidad del 28%, ¿vale? Entonces, no nos están otorgando tanto retorno por cada unidad de volatilidad que asumimos como con esta combinación, ¿no? Y lo mismo con el S&P. Por lo cual, esta combinación es a histórico óptima. Y finalmente, para los inversores interesados que quieren invertir pues, en acciones y tal, yo personalmente para invertir en acciones utilizo Interactive Brokers y la verdad que, bueno, es como el Ferrari de los brokers, ¿no? Lo tienes absolutamente todo. Si vas a invertir en ETFs, acciones, etc., en mi opinión no hay nada mejor, pero sí que para fondos es un desastre, ¿no? Porque no tiene el tema de la traspasabilidad, ¿no? En España la gente que invierte en fondos pues se benefician fiscalmente de los traspasos, de poder traspasar de fondo A a fondo B sin tributar, ¿no? Pues esto en Interactive Brokers no está disponible y por lo tanto imposibilita la inversión en fondos, ¿no? Pero para todo el resto, como acciones de Novo Nordisk y tal, pues va, en mi opinión, fenomenal. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Agradezco vuestra atención. Y bueno, likes, comentarios, sugerencias son bienvenidas. Si queréis que analice otra acción, otra empresa o cualquier otro tema, lo podéis sugerir en el club de inversión y lo tendré en cuenta. Muchas gracias y un saludo.